Otros días no nos habíamos podido juntar, ¿ya? Y lo primero vamos a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a comenzar la clase y vamos a compartir pantalla. Ya, chiquillos, lo primero es señalarles que esta es una asignatura para ustedes nueva, ¿ya? Es del plan diferenciado y su nombre es Economía y Sociedad, ¿ya? Entonces, solamente ustedes que el cuarto medio A tiene esta asignatura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Yo les pido disculpas por el atraso, pero un inconveniente técnico aquí, ¿ya? Pero lo solucionamos. Lo que pasa es que aquí lo primero que tenemos que ver es qué es lo que vamos a ver durante el año, o sea, los aprendizajes, las unidades, y partir con algunos conceptos básicos, ¿ya? De la asignatura. Entonces, lo primero es objetivos. Tenemos dos objetivos hoy día. Conocer las unidades de contenidos de la asignatura de Economía y Sociedad del plan diferenciado de cuarto medio A. Y el otro objetivo es conocer conceptos básicos necesarios para los aprendizajes de la asignatura. Entonces, vamos a partir por el primer objetivo, que son las unidades, ¿ya? Son 4 unidades. Recuerden que esta asignatura no está priorizada, ¿ya? Profe, ¿puede poner lo anterior? Es que no alcancé a ver una cosa. Son los objetivos. Es que esto se va a subir. Lo voy a colocar igual, ¿ya? Pero esto se va a subir, acuérdense, ¿ya? Ya, Fabián, eso. Ya. Recuerden que esto se sube, así que no se compliquen por eso. ¿Mm? Y las unidades, entonces, como les dije, esto no está priorizado, esta asignatura no está priorizada como otras, por ejemplo, que uno les hace a ustedes, que es, por ejemplo, educación ciudadana, ¿ya? Entonces, las unidades serían la 1, economía, de la teoría a la práctica, los agentes económicos y sus decisiones. Es decir, conocer cómo la economía se lleva a la práctica, ¿ya? Y cómo distintos elementos que se les llama agentes económicos van a participar en esta economía, siendo parte nosotros también de cómo funciona esta economía. La unidad 2 dice el mercado, dice 2 puntos, imperfecciones y externalidades, es decir, cómo funciona el mercado. Y aquí nosotros vamos a ver cómo funciona este mercado y las imperfecciones que tiene. Vamos a ver distintos tipos de mercado, ¿ya? Los que funcionan muchas veces como un monopolio, ¿ya? En que uno solo controla todo lo que es el abastecimiento de un producto, por ejemplo, ¿ya? Y cómo se va a llevar a cabo este mercado en una economía como la nuestra, por ejemplo, ¿ya? Después dice unidad 3, políticas macroeconómicas. Significa son las políticas que tienen que ver a nivel país, ¿ya? ¿Qué políticas se aplican en Chile a nivel macro? Es decir, a nivel de todo el país. Por ejemplo, ahora se han aplicado muchas políticas a nivel país que tienen que ver con la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿ya? Ahí vamos a dar algunos ejemplos. Y la última unidad dice globalización, comercio y desarrollo económico. Es decir, más que nada ver cómo nuestro país se ha integrado a lo que son las economías a nivel mundial. Cómo funciona el comercio en el caso de Chile y qué tiene que ver esta globalización con el desarrollo que han alcanzado los países, ¿ya? Porque hablar de desarrollo es una cosa y hablar de crecimiento económico es otra cosa, ¿ya? Muchas veces están relacionados, pero no significan lo mismo. Entonces, estas son las unidades que nosotros vamos a ir viendo a través de este año, ¿ya? Y lo primero se llama economía y sociedad. Nosotros ya sabemos lo que es la sociedad, nosotros somos parte de la sociedad, pero ¿qué es la economía? Ahí se ve una imagen, más que la lectura, una imagen de una pareja, dos personas que tienen ahí algunas situaciones, por ejemplo, una casa, viajar, estudiar, tener un auto, ¿ya? O vestuario, ¿ya? Es decir, un sinfín de necesidades que uno necesita o quiere satisfacer,
¿ya? Pero uno no tiene siempre todos los recursos para satisfacer todas las necesidades que uno tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Tiene que tomar decisiones. Entonces, la economía es la ciencia que estudia esa toma de decisiones, ¿ya? Por parte de la sociedad. Entonces, eso para que ustedes tengan una noción. Y las necesidades siempre están aumentando, siempre van creciendo, van creciendo. Y los bienes o los recursos para satisfacer esas necesidades normalmente se quedan ahí nomás. Son muy pocos recursos. Entonces, muchas necesidades, pocos recursos. Entonces, eso es lo que va a estudiar la economía. Entonces, aquí tenemos la definición. Conceptos básicos, ¿qué es la economía? Dice, la economía es la disciplina, una ciencia social se le llama también, que estudia la forma en que se administra la relación entre las necesidades ilimitadas y los recursos escasos con que contamos para satisfacerlas. Lo anterior implica una constante toma de decisiones en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, la economía es esa ciencia, esa disciplina que estudia esta relación entre las necesidades ilimitadas y los recursos escasos. Y siempre, como tenemos recursos escasos, tenemos que tomar decisiones de qué necesidad voy a satisfacer. Eso va a estudiar la economía. ¿Ya? Y aparecen nuestros conceptos, aparte de la economía, que le da el nombre a esta asignatura, como que hablé yo recién, necesidades, bienes, recursos, ¿ya? Los servicios también vamos a ver qué son, y la escasez. La escasez es el gran problema acá. Entonces vamos a partir por las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Dice, los seres humanos tenemos distintas necesidades, como la alimentación, la vivienda, el vestuario, la recreación o la educación, entre otras. Las necesidades son múltiples y son ilimitadas. Nosotros podemos tener necesidades muy básicas como la alimentación, que son imprescindibles, ¿ya? Pero también podemos tener necesidades un poco que no son tan básicas, pero que también son importantes para las personas. Por ejemplo, ir al cine, por ejemplo, ir a ver una obra de teatro, por ejemplo, leer un buen libro, ver, no sé, tomar un curso de yoga, para alguien a lo mejor es necesario. No podemos decir que son básicas, pero también es una necesidad que las personas tienen. ¿Ya? Acuérdense que la necesidad es algo que uno necesita o algo que uno carece, ¿ya? O algo que un deseo que uno quiere cumplir, ¿ya? Entonces las necesidades son múltiples, son de distinto tipo, ¿ya? Yo nombré alimentarse, dije tomar un curso de yoga, dije ir al cine, son muy diversas, ¿ya? Y además son ilimitadas, es decir, siempre están aumentando, siempre, incluso los multimillonarios siempre están teniendo más necesidades, porque de hecho cuando uno va subiendo, teniendo más recursos, va teniendo otro tipo de necesidades, ¿cierto? Entonces por eso se habla de que son ilimitadas. Ahora dice, en el contexto de necesidades ilimitadas y recursos escasos, es inevitable tomar decisiones y jerarquizar qué necesidades satisfacer y en qué orden, según los recursos disponibles. Entonces, uno tiene que establecer un cierto orden. Jerarquizar significa ordenar según su importancia, ¿ya? Entonces, ¿qué necesidades satisfago primero y cuál dejo para después? Porque tengo que tomar esas decisiones porque los recursos que tengo son escasos. Entonces, ¿cómo tomo decisiones? Y esto va a depender de los ingresos, del tiempo, del estilo de vida que uno lleve, de la edad que uno tenga, ¿ya? Porque mis necesidades son distintas a las que tienen ustedes, por ejemplo. Algunas las tenemos igual, pero hay otras que son diferentes. A lo mejor alguno de ustedes va a querer, no sé, pues tener un aparato tecnológico de última generación, y en el caso mío no es una prioridad en este momento, por dar un ejemplo nomás. Entonces, el orden que uno satisface las necesidades depende de muchos factores, ¿ya? Como dijimos ahí, del ingreso, de los recursos que uno tiene, del tiempo que uno tiene, del estilo de vida, la forma de vida que uno lleva también, de la edad que uno tiene, entre otras cosas, ¿ya? Esas son las necesidades. Y aquí hay ejemplos de necesidades, ¿ya? Dice, la necesidad está constituida por la carencia y el deseo, o sea, algo que a uno le falta y hay cosas que uno quiere tener. Y aquí aparecen un aparato tecnológico, aparecen, no sé, por la alimentación, el refrigerador, la medicina,
ir a la feria, comprarse ropa, tomar un curso de yoga, como dijimos delante, o ir al gimnasio. Hay distintos tipos de necesidades, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas satisfacen estas necesidades? Los bienes o recursos y también los servicios. ¿Qué son los bienes? Son objetos tangibles o elementos que permiten satisfacer necesidades o utilizarlos como intermediario para la producción de otro bien. ¿Ya? Entonces, todos aquellos recursos tangibles, es decir, que yo puedo tocar, puedo ver, son elementos que sirven para satisfacer esas necesidades. ¿Ya? O se utilizan como intermediarios para la producción de otro bien. Ejemplo, yo en este momento estoy ocupando, ¿qué cosa? Un mouse, en este caso inalámbrico, que lo tengo aquí, ¿ya? Es un bien, ¿ya? Es un recurso, porque me permite satisfacer la necesidad de usar, digamos, acá este aparato, ¿ya? Usar ese mouse. Ahora, son distintos tipos de bienes. Por ejemplo, la madera es un elemento que es un bien en sí, pero también es un bien intermedio. ¿Por qué? Porque la madera satisface una necesidad, pero también permite elaborar otros bienes, otros recursos, ¿ya? Por ejemplo, una silla, una mesa de madera o otro elemento que son o que utiliza la madera. Ahora, estos bienes o recursos nosotros los vamos a dividir en bienes económicos y bienes libres. ¿Ya? Los bienes económicos, dice, la mayoría de los bienes tienen un valor económico, ya que para producirlos se requiere utilizar recursos o factores productivos que son limitados. Además, como las necesidades son ilimitadas, no todas quedan satisfechas, por lo que los bienes económicos son siempre escasos. O sea, los bienes económicos son todos aquellos a los que se le aplica un valor económico, en lo que se aplica el trabajo, se aplica todo lo que tiene que ver con la elaboración de la ciencia, la tecnología, con la elaboración de un bien, y que en general tienen un precio, ¿ya? Uno paga un precio por esos bienes. Por su parte, hay bienes libres. Dice, cuando el bien no posee dueño ni precio, no requiere de un proceso productivo para obtenerlo y es abundante. Se considera un bien libre. Por ejemplo, el aire, el agua de un río, el agua del mar. La luz del sol también es un bien libre, ¿ya? Entonces, los bienes libres no tienen dueño ni tienen precio. Nosotros no pagamos por respirar, ¿ya? Nosotros no pagamos por una cuenta por usar la luz o la luz del sol. Si nosotros vamos a un lugar donde se pueda beber el agua de un río, ya una vertiente, que se pueda consumir, nosotros no pagamos por usar esa agua, ¿ya? Pero si usamos el agua potable, sí pagamos. Entonces, el agua de un río, una vertiente, sería un bien libre. El agua potable es un bien económico. ¿Por qué? Porque se le aplica un valor, se le aplica al trabajo, se le aplica a la tecnología, toda una serie de procesos que llevan a que esta agua se transforme en agua potable. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un bien económico y un bien libre. Acuérdense, los libres, la palabra nos está diciendo. No tienen dueño, no tienen precio. Y como les dije, nadie nos cobra por respirar, nadie nos cobra por usar el aire, nadie nos cobra por usar la energía, la luz del sol, mejor dicho, ¿ya? Entonces, son en este caso, si uno va a la playa, se mete al mar, tampoco nos cobran por usar, digamos, el agua del mar, ¿cierto? Por lo tanto, son bienes libres. Pero dentro de estos bienes o recursos, aquí tenemos cosas materiales o inmateriales que satisfacen necesidades del ser humano. Están los bienes libres y los bienes económicos. En general, la economía se preocupa de los bienes económicos, ¿ya? Y están los servicios, ¿ya? Los servicios también permiten satisfacer necesidades. Y dice, se refiere a las prestaciones humanas que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. La mayoría de los servicios son intangibles y tienen un valor económico. Pueden implicar actividades realizadas sobre productos tangibles, como por ejemplo la reparación de un electrodoméstico o la entrega de un producto intangible, como por ejemplo la educación. ¿Ya? Entonces, en el caso de los bienes o recursos, estos son productos, son elementos tangibles que permiten satisfacer necesidades. Los servicios son prestaciones que hacen otras personas
Por ejemplo, uno necesita ir a la peluquería, por ejemplo. Ese es un servicio, porque es una prestación que hace una persona cuando uno va a la peluquería, le arregla el pelo y todo el proceso, ¿ya? Si uno lleva a repararse un electrodoméstico, también. Ya si uno llama a alguien a reparar algo, un problema en la casa, también. ¿Ya? La educación también es considerada un servicio, ¿sí? Porque es intangible. La educación no se puede almacenar, un bien se puede juntar, almacenar, etc. La salud también es un servicio, ¿ya? Entonces aquí tenemos la diferencia entre bienes y servicios. Los bienes son tangibles, la ropa, un teléfono, un móvil, la comida. Los servicios son intangibles, por ejemplo, la educación, la sanidad o la salud, el transporte, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo. La salud es un servicio porque es intangible. Yo no veo ahí la salud cuando se reciben los beneficios, uno ve los efectos. Dice, es inseparable de la persona que lo da, ya el médico, la enfermera, el enfermero, la persona que uno lo atienda. Después dice, la calidad depende del cliente, o sea, uno va a considerar si es buena o mala calidad. Después dice, son diversos o heterogéneos. En el caso de la salud son diversos los servicios que otorgan porque hay especialidades, ¿sí? Y una otra característica, no se pueden almacenar, o sea, uno va al médico y no almacena la salud en alguna parte, ¿cierto? Pero es un servicio que a uno le dieron, por eso es intangible, ¿ya? Entonces, ahí tenemos eso. Y tenemos aquí la relación entre bienes, servicios y las necesidades. Vamos a partir por la necesidad. Aquí hay una imagen en que una persona tiene, en este caso dice sensación de carencia que experimenta el hombre. Aquí una persona que tiene hambre, ya tiene ahí sonidos en su estómago de hambre, y hay un bien que va a satisfacer esa condición, y es en este caso un sándwich, ¿ya? Y que es un bien. El sándwich es un bien, ¿ya? Dice, es todo elemento material que en este caso tiene la capacidad de satisfacer una necesidad. Y el servicio que está relacionado con este bien es el restaurante, ¿ya? El restaurante es un servicio. Dice, es una actividad que una persona realiza en beneficio de otras personas. ¿Se fijan? Aquí está relacionado los tres conceptos que vimos. Las necesidades, que son elementos que uno desea tener o que uno necesita, que carece, los bienes que satisfacen esa necesidad y el servicio que también permite satisfacer, pero que es intangible. Y aquí los reunimos a todos en uno. Una necesidad, un elemento que va a satisfacer esa necesidad y el servicio que está involucrado en esa satisfacción de necesidad. ¿Ya? Ahora, el gran problema aquí de la economía es la escasez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, siempre están aumentando, 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 por eso se dice que son ilimitadas. Y la escasez se refiere a que los recursos son limitados, o sea, los bienes, los servicios son limitados, hay pocos, ¿ya? Entonces dice, la escasez se refiere a la contradicción entre necesidades ilimitadas y recursos limitados. Es el hecho de que los recursos no son suficientes para satisfacer las múltiples necesidades del individuo o de la sociedad. Todas las sociedades tienen recursos limitados y por lo tanto no pueden producir todos los bienes y servicios que las personas demandan. La escasez obliga a elegir cómo distribuir los recursos que son siempre escasos, ¿ya? Es decir, algunos de ustedes en este momento, al escuchar y al ver, digamos, la presentación, puede decir, pero hay sociedades en que tienen muchos recursos, por lo tanto ahí no debe haber necesidades. Y en todas las sociedades, incluso las que tienen mayores recursos, presentan necesidades, ¿ya? Y siempre tienen algún problema porque no pueden satisfacer todas las necesidades que tiene la población, aunque tengan recursos. Muchas veces los utilizan y uno puede decir, ahí no hay pobreza, ahí no hay necesidad, pero sí la hay, ¿ya? Y uno puede decir países como los países petroleros, que muchas veces tienen importantes recursos, pero que no pueden satisfacer las necesidades de toda su población, ¿ya? Entonces la escasez está en todas partes, en mayor o menor grado, pero está en todos lados.
¿ya? Y esa relación nos lleva al problema económico. El problema económico es la relación entre múltiples, ilimitadas necesidades y escasos recursos para satisfacerlas. Y de eso se tiene que preocupar la economía, ¿ya? Y si nosotros, la economía en general, se tiene que ocupar de eso. Pero también está, ¿qué pasa con el Estado? El Estado también se preocupa de satisfacer ciertas necesidades. Y las personas, los privados como nosotros, también muchas veces, las familias, también nos preocupamos de satisfacer estas necesidades, ¿ya? Entonces, dice, el problema económico afecta a las personas, a las familias, a las empresas y también a los estados, a los países. Requerimos muchas cosas para vivir y desarrollarnos, y a medida que vamos satisfaciendo nuestras necesidades, van surgiendo nuevas. Pero no podemos obtener todo lo que deseamos, porque los recursos son limitados. Todos debemos escoger o decidir cómo gastar nuestros ingresos, ¿ya? Entonces, eso es el gran problema económico. Yo antes les decía, una persona que puede ser un millonario, siempre va satisfaciendo necesidades, pero van surgiendo otras, a lo mejor de otro tipo, ¿ya? De otro nivel, ¿ya? A lo mejor va a tener un deseo de tener, no sé, un bolso, una cartera de una marca determinada que cuesta más de 1.000.000 de pesos. Es una necesidad de un millonario, ¿cierto? Pero tienen necesidades en otro nivel, digamos, pero las tienen, ¿ya? ¿Se fijan? Ahora, hay situaciones en que a todos nos igualan. Por ejemplo, situaciones como la que estamos viviendo ahora. Ya en situación de una pandemia, todos necesitamos, por ejemplo, que nos atiendan, ¿no?, en una clínica, en un hospital. Necesitamos que las vacunas, por ejemplo, ¿ya? Por más que uno tenga recursos, igual necesita las vacunas. ¿Se fijan? A menos que uno sea de un movimiento que se oponga a eso, pero la necesidad está. ¿Se fijan? Entonces hay como que no, esa necesidad nos iguala a todos, ¿ya? Y aquí está el problema económico en un esquema en que aparecen por un lado las necesidades, por el otro lado los bienes, ¿ya? Y al juntarse los dos, siendo unos jerarquizables, hay que ordenarlas y son ilimitadas, por otro lado los bienes son limitados y tienen usos alternativos, ¿ya? Es decir, uno tiene que decidir, yo tengo tantos recursos, tengo que satisfacer, necesito satisfacer 3 necesidades y tengo que decidir. Siempre aquí hay toma de decisiones, ¿ya? Siempre. Entonces tengo que decidir cuál, ¿ya? Nos quedan los últimos conceptos, ya, que son cuando hablamos nosotros de demanda, ¿ya? Normalmente demanda se usa en términos jurídicos, pero aquí nosotros hablamos de un término, en este caso, económico. Dice, está constituida por las cantidades de determinado bien o servicio que los compradores están dispuestos a adquirir a cada nivel de precio. Es decir, la demanda es lo que la gente necesita. Demanda en el mercado, ¿ya? Eso es la demanda. La oferta, dice, está constituida por todas las cantidades que los productores de determinado bien o servicio están dispuestos a ofrecer a cada nivel de precio. La demanda entonces es lo que la gente necesita, pide en el mercado. Y la oferta es lo que los productores, los comerciantes ofrecen al mercado. Ejemplo, en un momento dado subió la demanda o la gente empezó a necesitar mucho mascarillas, ¿ya? Y las mascarillas, por la alta demanda, las mascarillas empezaron a escasear, ¿ya? Empezaron a escasear y como son escasas, subieron de precio. Y había poca oferta porque ya se habían vendido todas las mascarillas, etc. Sin embargo, cuando las empresas empezaron a elaborar más mascarillas, empezó a aumentar la oferta. O sea, en el mercado habían más mascarillas. Por lo tanto, la gente pudo adquirirlas. Y al haber más oferta, los precios empezaron a ir bajando de a poco. ¿Por qué? Porque se dispararon, ¿ya? Y así otros elementos que con la pandemia se hicieron escasos en un momento. Entonces, la demanda es lo que la gente demanda al mercado y la oferta es lo que ofrece el mercado para satisfacer esa necesidad.
Entonces, ahí uno puede ir haciendo la comparación. Ahora, esta demanda y oferta se relacionan, ya sea los compradores como los vendedores se relacionan a través del precio. ¿Ya? Dice, en el mercado interactúan los agentes económicos mediante la demanda y la oferta, a partir de lo cual se define el precio del bien o del servicio que se está transando. Entonces, ¿qué es lo que es el precio? Es el valor de intercambio que tiene un bien o un servicio en el mercado. ¿Ya? Ahora, nosotros más adelante vamos a ver qué elementos influyen en el precio de un producto. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que entender ahora es que el precio es el valor de intercambio. O sea, nosotros generalmente pagamos el precio con dinero. ¿Ya? ¿Cuánto dinero me equivale tener o acceder a un bien o a un servicio? ¿Ya? Pero el precio va a variar según la ley de la oferta y la demanda, según el tipo de mercado que haya, según la moda incluso, porque hay cosas que se ponen de moda y la gente las está demandando más y otras que no. ¿Se fijan? Pero el precio tenemos que entender que es el valor de intercambio. Generalmente se usa dinero para esto. Dinero plástico, billete, ¿ya? Como queramos usar distintos tipos de dinero. Entonces aquí tenemos tres conceptos más: demanda, oferta, precio. Y tenemos los agentes económicos o productivos, ¿ya? Es decir, son los que protagonizan todo el sistema económico, ¿ya? Son los que toman las decisiones y además desarrollan actividades básicas como producir, consumir, acumular. Por ejemplo, ¿quiénes son los agentes económicos? La familia, las empresas, el Estado o sector público y el sector externo. ¿Sí? Entonces, la familia, las empresas, el Estado, el sector externo, ¿ya? Producen, consumen y acumulan. ¿Ya? Es decir, uno, en general, la familia, por ejemplo, trabaja para la empresa, trabaja para el Estado. ¿Ya? A su vez, la empresa o el Estado le paga a la familia o a la persona que integrante de la familia, le paga por hacer ese trabajo. La persona que trabaja también le paga impuestos, por ejemplo, al Estado. ¿Ya? Entonces depende de la situación. Entonces aquí nosotros cuando veamos el ciclo de la economía vamos a ver un ejemplo en que van a entender al tiro esto, pero lo que me interesa a mí es que la economía no es algo que sea del Estado solamente, que nosotros lo sentimos como más lejos, sino que la familia también es protagonista de la economía. ¿Ya? La familia consume y hace funcionar las empresas, hace funcionar el comercio, el Estado, etcétera. ¿Ya? Y activa, digamos, este comercio y las empresas. ¿Se fijan? Si no hay recursos, las familias, si hay cesantía, falta trabajo, la familia no puede, digamos, consumir, por lo tanto no activa el comercio ni activa las empresas. Entonces, esa es la idea. Nosotros como individuos, como familia, somos parte también de estos agentes económicos. ¿Ya? Y aquí están las familias o economías domésticas, la familia trabaja, consume, pagan impuestos. Las empresas que producen bienes y servicios requieren de los factores productivos, o sea, de todo el resto, y paga impuestos también. El Estado también presta servicios y controla los procesos económicos, entre otras funciones. Y el sector externo dice distintos agentes económicos que operan desde el ámbito internacional. El sector externo es todo lo que está fuera, en este caso, en el caso nuestro sería fuera de Chile. ¿Y qué hace funcionar la economía? ¿Ya? Son los agentes externos o el sector externo. Por ejemplo, China para nosotros es un elemento importante en nuestra economía. Nosotros le vendemos muchos productos a China y China nos vende a nosotros también muchos productos. Entonces, si lo que pase con China va a influir en nuestra economía de manera positiva o de manera negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un importante mercado. Y eso es externo porque está fuera de nuestra frontera, por ejemplo. ¿Ya? Y los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos o los de la producción? Dice, son los elementos que es necesario combinar para producir bienes y servicios. Hay tres que son fundamentales: los recursos naturales, el trabajo y el capital. ¿Ya? La empresa organiza los factores productivos y para producir, para la redundancia,
bienes y servicios, de acuerdo a cierta tecnología. ¿Ya? Entonces también muchas veces se agrega lo que es la iniciativa empresarial. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el primer factor, que son los recursos naturales, que también se le llama tierra. ¿Ya? Aquí puede ser un mismo terreno, puede ser la parte de la minería, todo lo que son los recursos naturales, el agua, que es fundamental para muchos procesos productivos, el trabajo, que es la actividad humana que se dedica a producir un bien o un servicio a cambio de un salario, un sueldo, y tenemos también el capital, o sea, el conjunto de bienes que se usan para producir otros bienes, ¿ya? Pueden ser dinero, por ejemplo, pero también puede ser maquinaria, tecnología, o también el capital humano, ¿ya? Acuérdense que las personas tienen capacidades, tienen habilidades, tienen conocimientos para realizar determinados trabajos, ¿ya? Profe, Dígame. ¿podría atrasarse en una parte del PowerPoint porque no alcanzó a tomar una foto? Ya, déjame terminar y me devuelvo, ¿te parece? Ya, profe. Ya. Y el último, digamos, en este caso, elemento es la iniciativa empresarial. Los empresarios en general, o la empresa en general, se señala que tiene la capacidad de organizar, dirigir y gestionar los factores anteriores. ¿Ya? Vamos a ir. Ya, aquí están los últimos conceptos. Agentes económicos o productivos, ¿ya? Y son los que mueven la economía, ¿ya? Para que entiendan la idea, y ahí está la familia, la empresa, el Estado, el sector externo. Aquí están definidos los agentes económicos que mueven la economía, ¿ya? Porque trabajan, consumen, producen. Los factores, es decir, los elementos que se unen para producir bienes y servicios, ¿ya? Y están la tierra o recursos naturales, el trabajo, el capital y también la iniciativa empresarial, ya que se considera que es la que organiza todos los otros elementos, los anteriores, la tierra, recursos naturales, el trabajo, el capital. Diego, ¿alcanzaste? El 1 y 2. Eso era. Ya. Listo, profe. Ya. Ya. Listo. Aquí una actividad que yo les voy a pedir, que dice anotar las diferentes necesidades económicas de una familia y cómo estas necesidades son satisfechas. Por ejemplo, una necesidad, en algunos casos, en otros no, el pago de arriendo. Ya, vamos a ir viendo. ¿Qué otras necesidades puede haber? ¿Cómo se satisfacen en general las necesidades que tiene una familia? Vamos a dejar de compartir, chiquillos. Y acuérdense que los powers se suben, ¿ya? Así que acuérdense de eso. ¿Qué otras necesidades tiene entonces la familia? Aparte, pensemos, hay una familia, vamos a suponer que hay papá, mamá, 3 hijos, y también, por ejemplo, a lo mejor vive uno de los abuelitos con ellos. ¿Qué necesidades tendrá una familia? Yo puse ahí pagar arriendo. ¿Qué otras necesidades están siempre presentes dentro de una familia? Ya, bien. Aquí puedo anotar. Emilia. Podría ser, bueno, ahora con todo esto de la pandemia se volvió una necesidad tener una red de internet en el hogar. Sí, sí, y mejorarla. Sí, ahí yo me incluyo. ¿Ya? Sí, bien, bien. Sí, aquí también en el chat me pone luz, agua, medicina, ropa, etcétera. Exactamente, o sea, hay gastos o necesidades que uno tiene que satisfacer sí o sí, tiene que pagar las cuentas básicas, ¿ya? La luz, el agua. Tú agregaste el internet, que incluso muchos tuvimos que mejorar esta conexión a internet, ¿ya? La comida,
O sea, imprescindible. Hay muchos elementos que son gastos de la familia que son imprescindibles, ¿ya? Y también uno puede ir diciendo, ya, estos son. ¿Y cómo se satisfacen? Teniendo los recursos para hacerlo, ¿verdad? ¿Y cómo vienen estos recursos? A través de los ingresos de la familia, ¿ya? Y nosotros vamos a ir, hay una actividad que se hace también después en que nosotros vemos algunos ejemplos en distintos tipos de familias, cómo ellos van organizando estos gastos, etcétera, ¿ya? Para eso yo voy a necesitar que ustedes participen. El año pasado participaban harto y bastante de manera bien positiva, por lo tanto, que participen sobre todo en este tipo de clases. Así que eso, chiquillos, ¿ya? Ahí vimos hartos conceptos, así que esto se va a subir. No son difíciles, es cuestión de que uno los lea bien y los entienda. Y yo trato de explicárselo con ejemplos de la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, esa es la idea. No sé si tienen dudas, consultas, porque ya estamos casi listos. ¿Alguna duda o consulta, chiquillos? Y les pido disculpas por el atraso, pero tuve algunos inconvenientes aquí. No te preocupes, profe. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. Ya pues, chiquillos, estaríamos entonces terminando.